Y allí logramos recaudar en bienes o servicios 241 millones de pesos. Y eso se hizo con 3 personas. Ese es un pequeño ejemplo de eficiencia y de gerencia que con ese equipo nosotros logramos dar. Logramos como un hito por primera vez presidir el Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos en el año 2019. Nunca se había logrado eso. La PEPCA le señala que no existía un plan estratégico, que no existía nada. Las cosas se hacían ahí, no llegaba y no hacía nada. Sin embargo, ahí está todo. Había un plan estratégico que tenía 4 pilares: fortalecimiento institucional, la lucha contra la criminalidad, sistema penitenciario, servicio al ciudadano. Y cada uno de esos ejes reflejó sus logros como nunca antes visto. Para lograr la transformación, lo primero que hicimos cuando llegamos fue hacer un análisis de cómo estaba esa institución. Y lo primero que tú haces en el análisis es escuchar a la gente. Le pedimos a todos los titulares de todas las dependencias, sobre todo las fiscalías, que nos dieran 3 retos, 3 metas, para que las metas a lograr no fueran mis metas, fueran las metas de ellos, porque yo soy un aba de paso. Y así se hizo un levantamiento, cada uno de ellos nos dio 3 prioridades y sobre esa base se construyó un plan estratégico de apoyo al Ministerio Público. Hablamos de 120 dependencias, es importante que usted entienda esta parte de las 120 dependencias para posteriormente explicarle mejor la imposibilidad que tiene un Procurador General de la República de poder llevar la administración de la institución. Por supuesto que la principal punto de mejora que se tenía allí, por supuesto, es los salarios. No hay una institución, incluso del sector privado, que no le digan a usted que un empleado que necesita, pues más salarios. La gente pensaría que el dinero le sobra a las instituciones del Estado. Quizá el Estado pueda tener en un momento mucho, pero siempre es precario lo que se le entrega. Y eso se lo puede confirmar cualquiera que ha dirigido una institución. No hay dinero. Entonces, ¿cómo vamos a aumentar el salario de tantas personas que ameritan tener un salario? Realmente eran bajas. Y cuando vas al presupuesto, a la dirección de presupuesto, tocas la puerta y te dicen, mira, aquí estamos en crisis, no hay dinero. Pues ideamos una fórmula, buscamos cuáles son las recaudaciones. Habían 2 tipos de recaudaciones: las recaudaciones de fuente directa y de fuente o recursos propios. Fuente directa es lo que te asigna el Estado. El Poder Ejecutivo te da una partida aprobada por el Congreso. Los recursos propios son los que tú generas a través de servicios de la propia institución. Esos recursos propios entran dentro del presupuesto general y son preparados o proyectados desde el año previo. Cuando llego incluso había un déficit, no malintencionado, estos son temas administrativos, donde los recursos propios se habían proyectado conforme unos certificados que bajo la ley del plan de regularización del año previo se habían hecho, y ese año no se daban esas proyecciones. Es decir, en el 2015 se sacaron cientos y cientos de miles de certificados de buena conducta que eran un documento necesario para el plan de regularización. Eso ya en el 2016 no se estaba dando. Entonces ya llegó con un déficit de 100 y pico de millones de pesos. ¿Y cómo lo hacemos? Búsquenme, por favor, y veamos cuáles son las fuentes. Y ahí teníamos, por ejemplo, certificado de buena conducta. Teníamos, por ejemplo, el pago de multas de tránsito. ¿Cuánto se recauda de multas de tránsito? Le hablo de cifras estimadas y redondas. 20 millones de pesos mensuales. ¿Okay? Pero aquí es bien sabido que la gente no paga la multa de tránsito. La mayoría de las personas no la pagan o no la pagaban. ¿Por qué no la pagaba? Por la dificultad que tenían y porque no habían vías de consecuencias. Y llamo yo mismo a ese señor que está allá atrás, el señor Javier Forteza. Me encuentro una propuesta que dice que para crear un sistema automatizado se requerían 12 millones de pesos. Sistema automatizado para el pago de multas en línea.
el señor Forteza, con un grupo, que nunca me reunía con él solo. ¿Qué costaría hacer esto? Yo veo esta cotización de 12 millones de pesos. Yo le hago un estimado, informa a él y al grupo que estamos ahí, el grupo técnico. Se va y regresa y dice, miren, proponga al consejo, que es quien aprueba estos temas, con quien se discuten estos temas, para que si me dan 3, 4 programadores, si mal no recuerdo, fue una conversación muy breve, yo lo hago con el salario de 4 o 5 personas de 30, 40 mil pesos. Pues por favor, denle cabida a eso, a ver si se logra aprobar y si aparecen esos recursos. Y ya la parte administrativa se encarga de conseguir la aprobación y de ver si procede. Pues magistrado, en lugar de tener lo que teníamos antes, de que un ciudadano, si quería pagar una multa de tránsito, tenía que ir a la MET y ver cuánto debía. De ahí iba al banco de reservas y pagaba. Y de ahí volvía otra vez a la MET para que le descargaran. Pues nosotros creamos un sistema que usted tiene todavía hoy en su celular, paga su multa y resuelve el problema sin ningún tipo de fila y perder el tiempo. Eso disparó las recaudaciones de unos 10, 15 millones de pesos mensuales a 200 y pico de millones de pesos mensuales. Eso es gerencia, magistrado. Con ese dinero se le subieron los salarios a ellos. No fue que salimos a buscarlo y que nos lo regalaron. Así fue que lo hicimos. Abogados que tenían incluso un salario de 8,000 pesos, se le llegó a 30,000 pesos, por darle un ejemplo. Han dicho que todo lo que se hacía en la acusación, en la Procuraduría, era con un interés de lucro de Jean Alain Rodríguez. Incluso llegan a decirle usted con las palabras sin excepción, todas las medidas eran tomadas por él y una supuesta estructura. Pero no le hablan de todas las remodelaciones que se hicieron a nivel nacional, que estaba cayendo a pedazos el sistema, cayendo a pedazos todas las oficinas. Y por mencionarle algunas, Villa Altagracia, Monseñor Noel, Hermanas Mirabal, Santiago, San Cristóbal, una Procuraduría Regional en San Cristóbal. Y ninguna de esas remodelaciones está ahí en esa acusación. Tampoco le hablan del servicio al ciudadano. Todos los centros que se aperturaron, que fueron remodelados, que fueron eficientizados, como el del Malecón. Tampoco le hablan como en términos digitales también el certificado de buena conducta. Usted lo puede obtener por su celular sin tener que perder un día completo. Un verdadero hub fue que nosotros creamos en el Malecón Center y ahí está funcionando. Inauguramos una fiscalía de tránsito el 4 de diciembre del 2019 que no existía. Existía una pequeñita oficinita más pequeña que ese escritorio que está ahí. Y eso lo hicimos y ahí está funcionando. Y tampoco hubo irregularidad o situación. No había vehículos, magistrado. Eran tiempos que no habían vehículos. Usted que tiene tiempo ejerciendo la judicatura, usted sabe cuántas veces no le llevaban los internos porque no habían vehículos. Y siendo así, gestionamos y se adquirieron 188 vehículos. Para darle una idea, 188 vehículos es más vehículos que lo que se había comprado en la historia del Ministerio Público entero. Y todo eso fue no con un aumento del presupuesto puro y simple, fue gestionando y eficientizando los recursos de la institución en beneficio de ellos, para darle a ellos las herramientas, porque son ellos que hacen el trabajo. En términos institucionales, tan pronto llegamos y dentro de ese plan teníamos la meta de fortalecer la institución para reducir la criminalidad, y eso conllevaba crear nuevos departamentos. Se crearon 4 departamentos o direcciones nuevos. Teníamos la Dirección de Estadística y Análisis. Usted puede creer que la institución encargada de la prevención y perseguir no tenía una dirección de estadísticas, no existía. Entonces, ¿cómo tú vas a prevenir el crimen si ni siquiera sabes
el crimen que hay. Era la policía, Ministerio de Interior y Policía los que tenían las estadísticas. Entonces se creó una dirección de estadísticas que identificara dónde, cómo y cuándo está el crimen. Se creó una dirección de prevención de la criminalidad, porque el tema de prevención nunca había sido tratado, a pesar de que es uno de los temas que va en la Ley 133/11 directamente al Procurador General de la República, mientras la persecución y sus políticas es del Consejo, la prevención es del Procurador General de la República. No existía. Entonces se creó esa dirección de prevención de la criminalidad de manera tal que pudiera crear las políticas. Entonces ya tú tienes un esquema donde encuentras lo que está sucediendo, mapas de calor, qué tipo de crimen. Basado en esos números, tú generas una política. Aquí podemos combatir tal o cual crimen en tal lugar o en tal lugar y presentar propuestas. Entonces luego viene una tercera dirección, que es la dirección de coordinación institucional, que tiene, entre otras, la misión de implementar esas políticas creadas por la dirección de prevención. Y luego una cuarta dirección, que es la de campañas sociales, que es buscar la forma de promover esas políticas de prevención a nivel de impacto visual. Entonces tú tienes una línea completamente lógica de identificar, de crear política, de implementar política y de promocionar esa política para que sea más efectiva.